23 días de heladas, niebla densa y un pueblo entero buscando sin descanso. Sin embargo, el 5 de febrero de 2022, el rastro de Esther López se detuvo frente a una farsa que nadie supo leer. Un cuerpo colocado con una delicadeza irreal, un teléfono móvil que parecía recién sacado de su caja y una escena del crimen que, en realidad, era un teatro. Pero el verdadero horror no estaba en el asfalto de esa carretera. Estaba escondido a 2 metros de profundidad, bajo el suelo de un dormitorio, esperando 4 años a que una humedad delatara el secreto. Bienvenidos a la oscuridad de Traspinedo. Aquel sábado de febrero, el tiempo se detuvo en la entrada de Traspinedo. Un paseante se detuvo ante una zanja junto a la carretera VP 2303 y lo que vio le heló la sangre. Allí, boca abajo, yacía Esther López. Pero nada en aquel lugar tenía sentido físico. El cuerpo no presentaba la postura desmadejada de un atropello. Esther tenía las piernas flexionadas hacia el pecho y los brazos pegados al torso, como si alguien la hubiera acomodado para que descansara. A su lado, su mochila y su teléfono móvil aparecieron apoyados con una precisión casi decorativa. Aquí es donde la realidad se rompe. Traspinedo había soportado semanas de temperaturas bajo cero, pero aquel teléfono estaba impoluto. No había rastro de barro, ni de la humedad de las heladas, ni del desgaste lógico de haber estado a la intemperie casi un mes. Parecía depositado allí apenas unos minutos antes de ser encontrado. Los especialistas del ERAT inspeccionaron el asfalto buscando cristales, virutas de pintura o marcas de frenado que confirmaran un accidente en ese punto, pero el suelo estaba limpio. Esther no había muerto en esa curva. Esther había sido trasladada para componer un montaje macabro. Pero lo más inquietante estaba oculto en su piel. Cuando el cuerpo llegó a la mesa de autopsia, los forenses descubrieron las llamadas manos de lavandera, una maceración extrema que solo ocurre cuando el cuerpo permanece sumergido en agua durante mucho tiempo. ¿Cómo era posible en una cuneta seca? Y aún más extraño, en su ropa aparecieron hongos fúngicos que solo crecen en la oscuridad absoluta de lugares cerrados y húmedos. Esther murió por un atropello y una agónica falta de auxilio, pero su rastro nos decía que, antes de llegar a esa cuneta, estuvo en un lugar donde la luz no entraba y el agua no dejaba de correr. Para comprender el silencio de esa cuneta, debemos retroceder a las luces del bar James Dean. Es la madrugada del 13 de enero de 2022. Traspinedo está sumido en un frío que cala los huesos, rondando los 0 grados, pero dentro del local el ambiente es de euforia. Esther López disfruta de una noche de fútbol y risas con Óscar y Carolo. Es una noche de excesos, alcohol, cerca de 400 euros gastados en máquinas tragaperras y consumo de sustancias. Carolo admitiría más tarde que él y Óscar se detuvieron antes de llegar al pueblo para consumir cocaína, un detalle que oscurece aún más el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba Esther. A las 3:15 de la madrugada, los tres abandonan el calor del bar y se suben al Volkswagen T-Roc gris de Óscar. El plan parece sencillo: volver a casa. Dejan a Carolo cerca del restaurante La Maña, y a partir de ese minuto, Esther y Óscar se quedan solos en la oscuridad de la carretera. Lo que ocurrió después es el corazón de este misterio. Según Óscar, tuvieron una discusión porque ella quería seguir la fiesta y él se negaba. Asegura que Esther le llamó rancio y le obligó a parar en el cruce de la urbanización El Romeral para bajarse en mitad de la nada, a 3 grados bajo cero. Él afirma que la vio marcharse por el espejo y que se fue a dormir a casa de sus padres. Pero aquí es donde la oscuridad se vuelve tecnológica. Mientras el sospechoso decía estar descansando, su propio iPhone y su reloj inteligente se convirtieron en los testigos mudos de lo que realmente pasó. Los peritos del gato descubrieron que, en el intervalo en el que Óscar decía estar inmóvil en la cama, su dispositivo registró una actividad frenética. Los sensores detectaron 2 tandas de casi 200 pasos y lo más revelador, un cambio de altitud. El sensor marcó que Óscar había subido y bajado niveles, el equivalente a una planta. Y esto es lo que nadie podía explicar. ¿Cómo es posible registrar movimientos verticales en un chalet de una sola planta? El rastro de los teléfonos terminó por dinamitar su versión. A las 3:22 de la mañana, los móviles de Esther y Óscar se posicionaron exactamente en el mismo punto, dentro de la casa de él. Esther no se había marchado caminando por la carretera. La tecnología la situaba dentro de esa vivienda. El silencio final llegó 3 horas después. A las 6:31 de la mañana,
el móvil de Esther se apagó definitivamente. Solo 3 minutos más tarde, a las 6:34, el teléfono de Óscar también dejó de emitir señal. Las sombras de Traspinedo se habían cerrado sobre ellos, y alguien empezaba a orquestar un plan para que el rastro de Esther no fuera encontrado jamás. Con Esther desaparecida en las sombras de la noche castellana, la investigación cometió un error que marcaría el destino del caso. La Guardia Civil, guiada por el relato de Óscar, centró toda su artillería en un solo hombre, Ramón, apodado El Manitas. Basándose únicamente en la palabra del sospechoso, Ramón fue detenido el 22 de enero. Se vivió una situación de excepcionalidad jurídica, una prórroga de detención de 72 horas adicionales, una medida reservada casi exclusivamente para el terrorismo. Su casa fue registrada de arriba abajo con georradares, perros y especialistas venidos de Madrid. Pero el resultado fue el vacío absoluto. Se habían perdido 6 días vitales. Pero mientras el pueblo miraba hacia la casa de Ramón, alguien estaba limpiando su rastro. La mañana del 13 de enero, pocas horas después de que el corazón de Esther dejara de latir, una cámara de seguridad en Valladolid captó una imagen inquietante: el Volkswagen T-Roc de Óscar entrando en un lavadero de coches. Ante la jueza, él lo negaría una y otra vez, pero las grabaciones muestran una limpieza minuciosa, tanto del exterior como del interior del vehículo. Óscar no entregaría su coche para una inspección oficial hasta el 27 de enero, 2 semanas después. Un tiempo precioso que el sospechoso utilizó no solo para el lavado físico, sino para un borrado digital mucho más profundo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Los peritos descubrieron que alguien había accedido a la caja negra del vehículo para realizar 2 borrados profesionales de datos, uno el 1 de febrero y otro en el mes de abril. Intentaron resetear los registros de navegación y los posibles errores de frenado. Incluso Óscar dejó de usar su llave inteligente habitual para empezar a usarla de repuesto, una maniobra técnica para que el sistema electrónico sobreescribiera los datos de la noche del crimen. Y hay un detalle que revela una frialdad absoluta. La Guardia Civil interceptó mensajes de Óscar a su hermana el mismo día del primer borrado del coche. En esos chats, le preguntaba con insistencia si se podían eliminar los registros de la alarma de su oficina. «Solo necesito saber la hora», decía. Los investigadores lo tenían claro. No era una duda casual, era el intento desesperado de un hombre por cuadrar una coartada mientras la tecnología, paso a paso, lo situaba en el epicentro de una tragedia que él aseguraba desconocer. A pesar de los lavados químicos y del tiempo transcurrido, el rastro invisible de Esther López seguía aferrado al vehículo de Óscar. Cuando los laboratorios de criminalística levantaron con minuciosidad la moqueta del maletero del T-Roc, encontraron una huella genética que el agua no pudo borrar. Era ADN de Esther, pero no era sangre. Los peritos determinaron que se trataba de fluidos, saliva o restos biológicos, depositados en un rincón específico del fondo del maletero. Aquí es donde la frialdad del sospechoso volvió a manifestarse. Óscar intentó justificarlo diciendo que Esther había dejado allí su chaqueta la noche de la fiesta, pero la ciencia no se detuvo ahí. Se halló un cabello de la víctima en el interior, y lo más revelador, restos biológicos de Esther mezclados directamente con el ADN del propio Óscar en las mangas de la chaqueta que él vestía aquella madrugada. Sin embargo, la investigación se encontró de frente con un muro de estrategia legal. El caso de Esther López empezó a verse acechado por lo que los juristas llaman el fantasma de Almonte. Se trata de la sombra de aquel doble crimen donde el único sospechoso terminó absuelto porque la defensa logró convencer a un jurado popular de que el ADN había llegado a la escena por una transferencia indirecta. Es exactamente el mismo guión que se está interpretando en Traspinedo. La defensa de Óscar lucha por convertir cada prueba técnica en una casualidad, en un roce accidental o en un error de los peritos. La justicia española tiene pánico a repetir ese fracaso, a que un jurado deje libre al sospechoso por no tener una prueba que sea, sencillamente, incontestable. Este pulso judicial ha dejado a la familia en una agonía que dura ya 4 años. Mientras la Fiscalía solicita 18 años de prisión por homicidio, la acusación particular eleva la petición a 39 años, calificando los hechos como un asesinato con alevosía. Óscar, mientras tanto, sigue en libertad con medidas cautelares, haciendo su vida normal y trabajando en su agencia de viajes, mientras Inés, la hermana de Esther, mantiene viva la llama de la justicia en las calles. La instrucción parecía condenada al estancamiento,
a ser otro expediente que se enfría en un juzgado, pero el azar, en este mes de abril de 2026, ha revelado un secreto que nadie vio venir. Óscar vendió recientemente su chalet de la urbanización El Romeral. Los nuevos propietarios, al realizar unas pequeñas reformas para atajar una humedad persistente bajo una de las literas, descubrieron que la casa ocultaba un habitáculo que no figuraba en ningún plano. Bajo una baldosa sellada con espuma de poliuretano, apareció una trampilla que daba acceso a un zulo de 12 metros cuadrados con 30 centímetros de agua estancada. La jueza ordenó de inmediato una segunda inspección forense, 2 años después de que la policía registrara la casa sin ver aquel sótano. Durante el 16 y el 17 de abril, la Guardia Civil drenó el habitáculo, analizó la escalera oxidada y la trampilla buscando la pieza definitiva. Pero aquí es donde la oscuridad se vuelve más densa. Los primeros análisis de los laboratorios de criminalística acaban de arrojar un resultado que nadie quería escuchar. No han encontrado restos biológicos de Esther López en el interior del zulo. A pesar de que el habitáculo húmedo explicaría perfectamente las manos de la bandera y los hongos encontrados en la ropa de la víctima, la ciencia, por ahora, no ha podido establecer ese vínculo físico. El sospechoso, que estuvo presente durante el registro escoltado por especialistas en conducta que analizaban cada uno de sus gestos, mantiene su versión. Ese lugar es solo una antigua bodega que se selló hace décadas por problemas de inundaciones. Y esto es lo más inquietante. La investigación se encuentra ahora en un punto de no retorno. O el rastro de Esther fue borrado con una minuciosidad quirúrgica, o estamos ante una de las coincidencias más macabras de la crónica negra. El hallazgo del habitáculo ha provocado un terremoto en los juzgados de Valladolid. La magistrada ha decidido devolver la causa al juzgado de instrucción número 5, frenando la apertura del juicio oral que parecía inminente. El objetivo es que los resultados de esta nueva inspección se incluyan de forma definitiva en el sumario. Pero la ausencia de ADN de Esther en el zulo no es la última palabra de la ciencia. Los investigadores guardan un as en la manga, una prueba pericial con un reloj inteligente idéntico al que llevaba el acusado la madrugada del crimen. Se busca comprobar si los cambios de altitud que registró el dispositivo de Óscar aquella noche coinciden exactamente con el movimiento de bajar y subir por esa escalera oxidada. Pero hay algo más que inquieta a los agentes. Durante años, la defensa y la familia del sospechoso negaron la existencia de cualquier sótano o espacio subterráneo en la vivienda. Esa mentira mantenida en el tiempo es la que hoy choca de frente con las manos de la bandera que presentaba Esther López. La Guardia Civil llegó a pensar en la piscina como el origen de esa humedad, pero el estado del cuerpo, hallado semanas después en la cuneta, no encajaba con una inmersión total. Ahora, el caso se encuentra en una encrucijada crítica. La Fiscalía mantiene su petición de 18 años de prisión por homicidio, mientras la familia de Esther reclama 39 años por lo que consideran un asesinato cruel. Por su parte, la defensa pide la absolución inmediata, alegando que este zulo es solo una bodega antigua y que no existe ni una sola prueba física que sitúe a Esther allí dentro. La verdad parece haberse escondido en un lugar donde la luz no llega, esperando a que un sensor de movimiento o una fibra invisible termine con 4 años de silencio. Más allá de lo que dictaminen los laboratorios de criminalística sobre este zulo, este giro en la investigación nos deja una reflexión muy amarga sobre la eficacia del sistema. Resulta inexplicable que una vivienda fuera registrada durante 4 días por especialistas y que un habitáculo de 12 metros cuadrados pasara desapercibido hasta que un nuevo dueño decidió hacer obras. Esa negligencia inicial es la que ha permitido que este caso llegue a 2026, sin un juicio y con el principal sospechoso en la calle. Lo que realmente asusta es pensar que la justicia pueda depender de la suerte de una reforma casual y no del rigor de quienes debían protegernos desde el minuto 1. ¿Creéis que este hallazgo servirá para sentar a Óscar Sanz en el banquillo o que la falta de ADN volverá a dejar el caso en un punto muerto? Os leo en los comentarios, porque vuestra presión es lo que impide que la memoria de Esther López se borre. Si valoráis este análisis directo y queréis estar al tanto de las novedades de este y otros casos, dadle a like y suscribíos a Nocte Horror. No vamos a permitir que estos nombres caigan en el olvido. Nos vemos muy pronto en el próximo misterio. Hasta entonces, que tengáis una noche de horror tranquila.